Gracias. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Sí? ¿Cansados de ayer? A mí me pagaron para estar en el equipo rojo. Conseguí un contrato especial. No, ahora me odia la mitad. No, es chiste nomás. Y pega, ¿qué le vamos a hacer? Bien, vamos a ver un tema muy interesante en esta mañana. Vamos a seguir con Eliseo, tu momento. Y ayer ya vimos cómo Elías había influenciado a Eliseo, cómo esto impactó su vida, cómo luego estas enseñanzas las transmitió, las vivió y que luego también las tenemos que aplicar nosotros. Todo fue escrito, todo el Antiguo Testamento, las experiencias de estos hombres de Dios fueron escritos para ejemplo para nosotros que estamos llegando al final de los siglos. Entonces les invito a buscar Segunda Reyes, el capítulo 5. Segunda Reyes, el capítulo 5. El tema va a ser momento de ser y parecer. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Los que parecen, pero no son. Los que son, pero no parecen. Y los que son y parecen. Parece un juego de palabras, ¿no? De hecho lo es. Pero vamos a ver algunos conceptos muy interesantes al respecto y basados en historia, en la historia de Eliseo relacionado con 3 personajes. Entonces vamos a ver los que parecen pero no son. Acá tenemos 2 personajes. ¿Quién no los conoce? Evidentemente todos los conocemos, ¿no? Uno es muy querido por ustedes, supongo. Sí, un capo total, me encanta cómo juega. Michael Jackson ya no es tan mi héroe, ni lo busco imitar en nada, pero es conocido. Ahora, acá tengo un problema en esta imagen. ¿Ustedes sabían que Ricky Martin tiene un gemelo, hermano gemelo? No lo tiene. Esta foto es un error, o tiene un error. La foto de al lado también. ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Marilyn Monroe. Pero está al lado de mi hija y Marilyn murió antes que yo naciera. Tenemos un problema acá, ¿verdad? Ahora, ¿saben? Tanto la imagen anterior como la que recién tenía son estatuas de cera. Hay un museo, de hecho ya son varios en diferentes capitales del mundo, donde es el museo de Madame Tussauds, que fue una artista del siglo XIX, que hacía representaciones de personas conocidas de la época, de la realeza, vivía en el tiempo de Luis XVI, entonces representaba a los personajes conocidos del momento y lo hacía de una forma tan idéntica que uno los veía y decía, es él, pero claro, la persona no se movía. Si la llegaban a sentar en un banco de una plaza, uno pensaba, mira, ahí está Michael Jackson, te sentás con él, te sacás la foto con él. De hecho, es lo que generalmente se hace en esos museos. Muchos tienen la foto con Michael Jackson y nunca lo vieron en persona. Pero la cuestión es, me saqué la foto con el que sea, ¿no? Y entonces ponen allí personajes de la farándula, de la economía, de la política, del deporte, de la sociedad en líneas generales, personas conocidas. Y realmente son idénticas, hasta inclusive consiguen ropa de ellos o le imitan la ropa que utilizan en sus shows sobre el escenario, cosas por el estilo. Entonces, son iguales a personas reales, pero tienen un gran problema. No lo son. Entonces vamos al primer punto en esta mañana. Los que parecen, pero no son. Los que parecen, pero no son. Esto sucede dentro de las iglesias,
Esto sucede en los campamentos cristianos. Esto es un campamento cristiano. Y acá dentro encontramos esas tres clases de personas. Y obviamente queremos enfocarnos a conseguir el último punto. Va a ser nuestra meta en esta mañana. Pero primero vamos a ver entonces los que parecen pero no son. Y para eso vamos a leer 2 versículos allí en 1 Reyes 5 para mostrarnos el primer personaje. Y después vamos a relatar un poquito la historia que aparece en este capítulo, que es bastante larga. 2 Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un general del imperio de Siria que estaba en el norte de Israel, extranjero a Israel, extranjero también a Eliseo. Ahí empieza esa historia, en Siria, en el norte, allí afuera de Israel. Y ahí este general Naamán se había destacado por ser muy valeroso, muy valiente, había conseguido enormes victorias y por eso tenía la amistad número 1 allí del rey. Era reconocido en todo el país, era el héroe nacional, pero tenía un problema, era leproso. Y allí en la casa de Naamán había una esclava. Luego vamos a ver cómo llegó allí. Pero esa esclava le empezó a hablar, era de Israel. Y le empezó a hablar a su ama y le dijo, mira, en Israel hay un profeta que cree en Dios, que hace cosas increíbles. Y estoy absolutamente segura que es capaz de sanar a Naamán de su lepra. La esposa, obviamente, enseguida fue corriendo a su esposo, se lo contó. Y la fe de esta chiquita impactó de tal forma a la ama y también a Naamán, que Naamán va y le pide permiso al rey sirio. Le dice, mira, quiero ir a Israel, quiero ir a ver a ese profeta, a ver si me puede sanar de la lepra. Este rey también quedó impactado por el testimonio de esta chica y al final Naamán consigue el permiso, va hasta el rey, le hace unas cartas para el rey de Israel para que el rey le cure a Naamán. O sea, entendieron mal el concepto de que no era el rey, sino el profeta, y obviamente por el poder de Dios que iba a sanar a este general. Pero le manda entonces carta al otro rey. El otro rey se rasga las vestiduras y dice, pero ¿yo soy Dios acaso? Yo no puedo sanar, yo no puedo dar vida. Y ahí Eliseo se entera de que había venido ese general y que el rey estaba desesperado, veía ya un motivo de otra invasión de Siria a Israel. Y entonces lo hace llamar, vení. Naamán va a la casa de Eliseo. Eliseo ni lo recibe, le manda a un criado y le dice, ve al Jordán, al río Jordán, lávate 7 veces allí y serás limpio de tu lepra. Naamán escandalizado dice, no, pará, ¿cómo es esto? Yo esperaba que saliera este hombre y me pusiera las manos, de alguna forma un rito religioso. Y además, yo soy general del imperio sirio, o sea, téngame un poco de reconocimiento, un poco de reverencia, respeto, pero nada más que eso. Y enojado se quería volver a Siria, pero hay unos siervos de él, le dicen, mira, si el profeta te hubiera pedido algo complicado, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué no te lavas allí? Naamán oye el consejo de sus siervos y se lava en el Jordán y es limpio de su lepra. Pero saben, hay un par de cositas acá que quiero señalar de Naamán antes de que llegue al punto de sanarse de su lepra. Tenía todo, era famoso, era rico, reconocido, tenía familia, o sea, todo lo que en nuestra sociedad vale mucho, lo que se le da mucha importancia. El tipo cuando salió a Israel se llevó 10 mudas de vestidos, y vestidos más en aquel entonces era para mostrar nivel de estatus. Ah, yo soy importante, tengo tal vestido y encima seguro de muy buena calidad.
Es como si te vestieras hoy de, qué sé yo, no sé los nombres de los modistas más reconocidos hoy, ¿no? Pero ustedes pongan el nombre que quieran. Se llevó 10 vestidos para regalarle al profeta para conseguir su sanidad. Se había llevado también un montón de plata, 340 kilos de plata, casi 70 kilos de oro. ¿Se dan cuenta? Este tipo tenía plata. Pensaba comprar su salud, su sanidad, su salvación, pero no servía. Este hombre era religioso. Continuamente iba a un culto pagano que se practicaba allí en Damasco, junto al rey. Era religioso, pero la religión no le conseguía la sanidad, ni mucho menos la salvación, la paz de su alma. Era un militar exitoso y yo me puedo imaginar que se tiraba en medio de las batallas porque, claro, tenía una enfermedad mortal que era la lepra. Justamente ese era su gran problema. Entonces, quizás hasta jugaba con su vida. Total, me voy a morir. Ponía en riesgo su vida. No tenía esperanza hacia el futuro. Y cuando la sierva entonces le habla a su esposa de una posible cura en Israel, no mira en gastos, no le importa nada. Voy, sea lo que sea, para conseguir mi salud, mi paz, mi gozo. Así como Naamán, también muchas veces buscamos en diferentes lugares. Estamos quizás dentro de un ambiente cristiano, quizás hasta te llames cristiano. Estás dentro de un campamento cristiano, sos como todos los demás. Hasta estuviste cantando las canciones como todos los demás. Pareces uno más. Pero quizás tengas un gran problema. Y es el de la lepra. Realmente existe un paralelo muy grande en la Biblia. La lepra es un símbolo de lo que es el pecado. Te voy a mostrar una imagen de lo que es la lepra, lo que produce la lepra. Realmente es atroz, te va comiendo la piel, la carne, sobre todo las extremidades, los dedos empiezan a desaparecer. Si fuera la lengua se te va y cosas por el estilo. Se desintegra la carne en vida, se pudre. Esa es la realidad de la lepra, era incurable. Si Naamán hubiera vivido en Israel, tendría que haber sido puesto fuera de la sociedad. No podría tener contacto con otra gente porque era contagiosa esa enfermedad. Pero como vivía en Siria, eso no era ley. Y quizás tapaba su enfermedad con sus ropas pomposas. Y quizás sea tu realidad también. Tapas una realidad interior que la Biblia llama pecado. Y la Biblia es bien clara, todos pecaron. Tú y yo pecamos. Y por eso estamos separados de Dios. Puedes taparlo con lo que quieras. Taparlo siendo una buena persona. Taparlo con ser religioso. Tapar con llamarte cristiano. Tapar con estar en un campamento cristiano o ir a una iglesia cristiana. Pero esto no te quita el problema. Aunque quizás hasta hacia afuera te demuestres como una persona que lo maneja todo, que lo sabe todo. Quizás seas el chistoso, el payaso del grupo. Pero acá adentro hay un profundo dolor. ¿Saben cuántas veces me ha pasado? Estoy en muchos campamentos de jóvenes y una vez en un campamento vi a un chico que era, pero mira, te sentabas a la mesa con él, pero no podías comer de un chiste tras otro, te matabas, te morías de la risa, pero después le pregunté, ¿y cómo anda tu vida interiormente? Creo que tenés un problema. Sí. Dijo, todo lo que hago hacia afuera es una pantalla. Estoy absolutamente destrozado interiormente. Tengo tremendos problemas. Me metí en cosas satánicas. Pero hacia afuera se daba como una persona que lo tenía todo, que lo sabía todo. Era el más popular. Todos los chicos lo rodeaban. La pasaban bárbaro. Pero el payaso del grupo era el más triste. No sé con qué estás tapando una realidad interior. No interesa cuál sea el método. Pero todo queda igual. No cambia nada. Quizás escuchás consejos. Tuviste varias invitaciones ya en estos días.
a arreglar ese problema, pero haces como una barrera. No, ¿cómo? ¿A mí? No, esto de creer en Jesús es tan... Y no tiene sentido. Es tan fácil creer, decir, acepto a Cristo, te pido perdón. No, yo me arreglo, yo zafo, de alguna forma voy a salir a flote, de alguna forma voy a solucionar mi problema. Y seguís teniendo el mismo problema. Quizás hubo, como los tenía Naamán, esos siervos que a tu lado te estuvieron diciendo, quizás amigos que te trajeron acá o te invitaron, tu consejero o lo que ya escuchaste en los mensajes, te estuvieron diciendo, ¿por qué no arreglas tu problema? Mira, hay alguien que te ama, alguien que te ofrece una solución, pero quizás sea tu soberbia, tu orgullo, el que impide que tomes esa decisión. ¿No ves que el enemigo, el pecado, te quiere llevar a una eterna destrucción? Todos están bajo pecado y con eso separados de Dios. El salario del pecado, la Biblia dice que es la muerte. Y no solo la muerte física, la cual tarde o temprano la vas a tener que pasar. Ayer cuando escuchábamos acerca de la muerte con Fernando, me acordé de un campamento que tuve hace 4 semanas atrás. Estaba hablando como ahora. En un momento se levanta uno de los campamentistas, sale, medio de la reunión. 1 hora después estaba muerto. A la noche hicimos un velorio en el campamento. Como vos y yo. Y de un momento al otro estaba muerto. La primera vez que me pasa que tengo que hacer un velorio en un campamento. Pero así es la vida. Es corta y no sabes cuándo se termina. No tenés idea. Pero no solo está la muerte física, sino la muerte espiritual. Separación significa muerte en la Biblia, separación de Dios, y estás lejos de Dios y con más cosas que quieras llenar tu vida, no la podés. Tapás algo, pero es exterior y lo interior queda mal. Porque no tenés paz, tenés un vacío, no tenés gozo, no tenés seguridad, no tenés esperanza. Buscás llenar, corres de un lado para el otro, pero no lo lográs con nada. ¿Por qué no venís a Cristo? Hubo un leproso en el tiempo de Jesús que dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Esto es lo que Dios te ofrece hoy. Quizás seas como Naamán, hacia afuera, exteriormente, sos el capo, sos el genio, te llevas puesto el mundo. Pero quizás interiormente hay unas heridas profundas. Está el pecado que no querés soltar. Dios te quiere salvar, sanar esas heridas del alma que vos mismo te produjiste o quizás otros o tus circunstancias produjeron, pero sobre todo el pecado te quiere salvar. Naamán llegó al punto que escuchó el consejo de estos siervos. Fue a un río que Eliseo le había indicado, se bañó allí 7 veces y salió limpio. Y hay un río mucho más poderoso que ese río Jordán. Es la sangre de Cristo que te quiere lavar de todo tu pecado. Pero obviamente tenés que acudir a Él. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el segundo punto, que es los que son pero no parecen. Hay otra historia más que aparece allí en los versículos 20 al 27. No lo voy a leer porque mañana nos vamos a detener un poco más en este personaje. Era el siervo de Eliseo llamado Giesi. Naamán, después de conseguir la sanidad de su lepra, vuelve a la casa de Eliseo para recompensarle el hecho de que ahora estaba sano. Le quiere llevar del oro, la plata, los vestidos que había traído, pero el profeta de ellos dice, no me des nada de eso. Él había recibido el don de Dios en forma gratuita, y cómo le iba a cobrar a alguien. Y saben, ahí se diferencia lo que es el verdadero cristianismo y lo que es una religión. La religión te pide, tenés que hacer, dar, ofrendar, hacer muchas cosas. El verdadero creyente es aceptar a Cristo y Él te dio todo
No tenés que pagar o hacer algo para merecer una salvación. Eliseo sabía esa verdad, comprendía y obviamente cómo le iba a cobrar algo o recibir algo, inclusive si fuese de regalo, por algo que Dios había hecho y no había nada de mérito en él. Entonces lo rechaza. Naamán se vuelve con sus riquezas. Y ahí Giezi, un siervo del siervo de Dios, que había acompañado a Eliseo continuamente, había visto milagros, había sido partícipe de ellos, había aprendido enseñanzas de Eliseo, de cómo Dios provee, que no necesitas mirar por las cuestiones materiales. Pero él tenía un problema, la avaricia. Corrió atrás de Naamán y le mintió, le engañó, le dijo, vinieron ahí 2 alumnos de los profetas, mira, dame 2 vestidos y algo de plata. Al final volvió con 2 vestidos y casi 70 kilos de plata. Hasta tuvieron que mandar 2 siervos con él para llevar la plata y después la escondió y le mintió al profeta Eliseo cuando le preguntó de dónde venía. De ningún lado. Eliseo le dice, ¿es momento de buscar esto? Ahora la lepra que se fue de Naamán te va a tocar a vos y tu descendencia para siempre. Lo echó a perder todo. Era un siervo de Dios. Había conocido al Dios vivo y verdadero. Por eso te digo, hay quienes no son, pero parecen. Hay otros que son, pero no parecen. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay creyentes. O sea, una vez aceptaron a Cristo como su Salvador, pero en su vida personal no cambió mucho, o al menos en el entorno esto no se nota. Son cristianos que lo diría como que duermen espiritualmente hablando. Y saben, dormir en la Biblia es muy peligroso. Y les voy a mostrar unos ejemplos que tenemos en la Biblia. Arriba a la izquierda encontramos a Sansón. Era un siervo de Dios, ungido por Dios. Desde el vientre de la madre estaba destinado a ser un salvador para su pueblo, consagrado a Dios. Pero, ¿qué hizo? Prefirió estar en los brazos de una mujer fuera del pueblo de Israel. Idólatra, por cierto. Era muy linda esa piba. Obviamente le gustaba el placer. Y allí estaba durmiendo en el regazo de Dalila antes que le sacaran los ojos y lo hicieran esclavo. En vez de ser el libertador, se convirtió en el esclavo. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado. En yugo desigual. Si hoy viviera Sansón y le hubiéramos dicho, Sansón, despertate de ese sueño, estás en el lugar equivocado. Sansón quizás hubiera dicho, lo que quizás alguno de ustedes ha dicho, pero la amistad con gente del mundo está bien porque yo los quiero ganar para Cristo. Me pongo de novio, de novia con alguien que no es creyente, pero lo llevo a la iglesia y falta eso para que se convierta. Mira, falta poco que te saquen los ojos. De hecho, ya estás ciego espiritualmente. ¿Y qué has hecho esclavo? Otro personaje que encontramos ahí es Jonás. Dios lo había mandado a Nínive. Era un profeta de Dios, así como Eliseo. Dios lo había mandado a Nínive a predicarle, a anunciarle el juicio si no se arrepentían. Pero él se va al punto opuesto, se mete en un barco y se quiere ir al extremo de Europa, desobedeciendo a Dios. Y allí en el barco se duerme y se levanta tremenda tormenta. El barco estaba a punto de zozobrar. Para hacer corta la historia, terminó en el mar y del mar terminó en el vientre del pez. Lo tragó. ¿Te das cuenta? Otro que estaba dormido no oró a Dios. Tenemos a las 10 vírgenes que se durmieron y no pudieron formar parte de la boda y terminaron afuera. Y por último Pedro y los demás discípulos. Jesús había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué hace Pedro y los demás? Se duermen. ¿Y la consecuencia cuál fue? Todos abandonaron a Jesús, salieron corriendo y Pedro encima niega a su amado maestro 3 veces. Y eso que unas horas antes había dicho, mira, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, si fuera necesario inclusive a la muerte. ¿Pero por qué? Porque descuidó su relación personal con el Señor, descuidó la oración, descuidó la palabra del Señor. Y saben,
ahí tenemos el problema de muchos que son cristianos, pero están dormidos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van adaptando, asimilando al mundo, adaptando sus conceptos, porque claro, en vez de estar con la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, involucrados en un servicio, y hay otros intereses, hay otras cosas, hay otras personas, hay otros lugares donde están yendo y se van apartando, se van enfriando, se van durmiendo. Y no hay cosa peor que un cristiano dormido. Pero no parece, es idéntico a los demás. Y mira, te lo digo de mi vida propia. Yo me convertí, pero 5 años de mi vida cristiana, yo era uno de esos dormidos. No leía la Biblia, no oraba, no me involucraba en la iglesia. Obviamente tampoco testificaba. Ninguno de mis compañeros se enteró que yo era cristiano. Y hoy me da mucha pena. Porque sé que podría haber guiado a alguno a Cristo, pero no lo hice. Desperdicié tantas oportunidades. Ellos mismos me las proveían, pero como yo no andaba bien, ¿qué les iba a hablar de Cristo? Me da mucha vergüenza ese tiempo de cristiano. Era una insatisfacción tremenda interior, porque sabía que no estaba haciendo lo correcto, pero tampoco me podía meter de lleno en el mundo porque sabía que era pecado, o sea, era una cosa en el medio. Pero ¿saben cómo la Biblia llama esto? Jesús lo llama tibieza. Y la tibieza a Jesucristo le da asco. O lo eres bien o no. A una iglesia le tiene que decir, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Allí en Apocalipsis 3. Entonces vamos a ver un personaje, justamente antecesor de Eliseo, Elías. Él retó al pueblo de Israel que estaban siguiendo a Baal. Era el pueblo de Dios, pero seguían a los ídolos. O sea, hacían una cosa ahí en el medio, un poquito en la cosa de Dios y un poquito con el mundo. De hecho, más en el mundo que en las cosas de Dios. Es la tendencia general, cuando uno se empieza a apartar. Allí Elías dice en 1 Reyes 18:21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid, decía Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. ¡Qué tragedia! Ver que un pueblo entero, frente a un reto del profeta de Dios, volvé a Dios. Pone a Dios en primer lugar en tu vida. No seas de esos cristianos que duermen. Pero el pueblo no respondió palabra. O sea, les gustaba estar en las cosas del mundo. Y sabes, es así. El mundo tiene su gustito. Esas amistades tienen su atracción. Esos lugares. Y te hacen sentir bien un momento. Pero nunca te muestran el final de la película. Mira, Satanás es muy astuto. Te muestra esas cosas, realmente como la tentación, ¿no? Esa fruta tan apetecible, pero luego le metes el mordisco y es cianuro puro, es veneno. La primera fumada, la primera porción de droga te la dan gratis. Y después estás atado. Te sentís bárbaro, pero después tu vida está hecha un desastre. El placer sexual de unos minutos, es genial, pero después abortos, embarazos no deseados y un montón de consecuencias tristes. Estás destruyendo tu vida. Vengo de Jujuy y ahí un chico con el cual estuve hablando, habían hecho una encuesta en su colegio secundario, entre sus compañeras. El 70% de las compañeras o estaba embarazada o ya se había hecho un aborto. 70%. Esa es la realidad de nuestro mundo. Sí, el placer, vivir el placer, disfrutar la vida. Como el personaje que les puse, viví la vida loca. O sea, disfrutar la vida con todos los placeres que te da, pero fíjate cómo terminan. Y lamentablemente muchos cristianos se dejan llevar por esto, se dejan arrastrar. Son creyentes, sí, pero la amistad con el mundo hizo estragos en su vida. Y después están lamentando malas decisiones y no las pueden volver atrás. Por eso volvé. En Efesios, el capítulo 5, el apóstol Pablo dice unas palabras muy serias, 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú, es tu momento. Despiértate tú el que duermes.
Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Quiero volver al ejemplo del Museo de Madame Tussauds. Un amigo mío había ido al Museo de Madame Tussauds allí en Londres y había ido con un compañero de trabajo. Era por un viaje de trabajo y bueno, aprovecharon para conocer ese museo. Entraron, vieron todo el museo y disfrutaron un montón. Y a la salida del museo hay un sector donde uno se puede llevar un souvenir del museo. ¿Pero qué tipo de souvenir? Te pueden hacer una representación, una réplica idéntica, por ejemplo, de tu mano. Si tienes una nariz muy grande, de tu nariz o lo que fuera. Pero claro, tenés que estar ahí para un artista posando con la mano ahí. Y eso fue lo que hizo el compañero de mi amigo. Y claro, demoró, qué sé yo, 1 hora o más en hacer una réplica en cera de la mano de ese hombre. De mientras mi amigo estaba aburrido, estaba cansado, se acostó en unos sillones que había ahí y se durmió. Y de repente, en ese momento, cuando uno se está despertando, pero medio dormido todavía, siente a su alrededor el ruido de mucho flash. Y las luces, ¿no?, que a través de los párpados entraban. Entonces empezó a pensar, no me estarán sacando fotos a mí. Acá no hay ninguna estatua de cera. Sí, seguro, me están sacando fotos a mí. Y era... Y mi amigo es muy pícaro. Parecía dormido. Y de repente pega un salto. Era un grupo de japoneses que le estaba sacando fotos. El desparramo que hizo en ese grupo, se caían para atrás. Fue un lío tremendo. Mi amigo era una persona viva, pero se parecía ¿a qué? A la estatua de cera. Y saben, muchos creyentes son así. Son de verdad creyentes, pero no trascienden, no impactan, no tienen testimonio en su vida. Son igual a un muerto. Por eso es tu momento. Levántate de los muertos, cambia eso. Deja lo pecaminoso, deja las cosas del mundo y volvé completamente a los caminos de Dios. Hoy es tu momento. Y quiero llegar al tercer punto. Los que son y parecen. Hay una pequeña historia que encontramos al principio de este capítulo, una historia que me encantó. Podría hablar muchísimo de este evento, pero cortito nomás para cerrar. Dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Acá tenemos una chiquita que por alguna razón, en alguna de esas incursiones armadas de los ejércitos sirios, había sido llevada cautiva. No conocemos más de la historia, ni siquiera conocemos el nombre de esta chica anónima, pero una chica fabulosa. Pareciera que era muy chiquita todavía, adolescente, quizás fue raptada de su casa. No sabemos si en ese momento hasta sus padres murieron. Fue arrancada de su tierra, de su idioma, de su religión, de su familia. Fue llevada a una tierra fuera. Y encima como esclava, no sabemos las cosas que tuvo que sufrir. El hecho de ser esclava, se puede imaginar, en medio de un montón de soldados. No sabemos, pero nos podemos imaginar mucho desastre. Mucho dolor, hasta que terminó en la casa de este general sirio. Y allí estaba sirviendo. Pero vemos una chica que había conocido al Dios verdadero. Y a pesar de ya no estar con su familia, a pesar de haber sido arrancada de allí, hasta busca el bien de aquel que llevó a cabo esas conquistas de Naamán, el general. A ver, ponete en la situación. Alguien te arrancó de tu familia, te dañó moralmente, quizás emocionalmente y quizás hasta en lo físico. Luego terminas en la casa de esta persona y ves que esa persona tiene lepra. Bien, que se muera enseguida. ¿Qué hace esta chica? Yo conozco a un Dios, el Dios de Israel, cuyo siervo es Eliseo. Sí, mi amo, este general malvado, no lo dice así. Si él fuera a Israel, podría ser sano de su lepra. Es interesante. Jesús
hace referencia a esa historia y dice que en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado. ¿De dónde entonces esta chica sabía que Naamán podía ser sanado? Ella confiaba en Dios. Tenía un testimonio, una vida con Dios. Daba testimonio de este Dios. Creía en el poder de este Dios. Y fue consolada por ese Dios. Entonces pudo ser de bendición en ese hogar. Al que le había hecho daño, lo amó. Era su enemigo, pero buscó su bien. Le perdonó y lo amó y le indicó lo que podía hacer para ser sano de su enfermedad. El testimonio de esta chica fue tan impactante que la ama, o sea, la mujer de Naamán, enseguida fue corriendo con Naamán, la convenció a ella primero. A través del testimonio de esta adolescente quizás, fue convencido ese general. Luego fue al rey de Siria y el rey fue convencido por las palabras de esta chiquita y mandó cartas al rey de Israel. ¿Te das cuenta qué testimonio? Era una adolescente, quizás una joven como muchos acá, pero marcó una diferencia. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que personas que hayan sufrido tanto maltrato, abuso, quizás violaciones, puedan llegar a amar al enemigo, buscar su bien y no descreer de Dios? Todo lo contrario, aferrarse más a Él. Conozco muchos casos de esos. Por ejemplo, estuvo viniendo a mi casa por mucho tiempo un muchacho que de adolescente había sido violado por una patota. Fue atroz, realmente fue un desastre lo que hicieron estos muchachotes. Marcaron su vida. Y llegó el momento que estaba en un punto muy bajo este muchacho, ya tenía tendencias homosexuales. Y empezamos a orar, a leer la Biblia juntos. Gracias a Dios hoy su vida está completamente sanada, sus heridas están sanadas. Y Dios lo está utilizando especialmente porque tiene una sensibilidad especial cuando hay chicos que están siendo abusados, muchachos que están siendo abusados. Lo cala en el aire. ¿Por qué? Porque le pasó a él. Pero él recibió el consuelo de Dios. Su alma, su persona fue sanada. Porque se acercó a ese Dios grande. Y hoy es un siervo de Dios. Está haciendo bendición para muchos chicos. Mi mejor amigo tenía un hijito de 3 meses. Completamente sano y de repente estaba muerto en su cuna. Fue desastroso. Pero pudimos ir juntos al entierro con el cajoncito sobre nuestras rodillas. Pero hoy este muchacho es pastor de una iglesia, es líder de una base de una obra misionera. Es un hombre que trasciende y es de bendición para muchísima gente. Él pudo decir, Dios dio, Dios quitó. El nombre de Dios sea alabado. Y lo vive. No sabes qué familia que tiene. ¿Cómo pudo cambiar esto? Ese desastre, esa pérdida. Un muchacho que tuvo un padre borracho, que continuamente lo pegaba a él, le pegaba a la esposa, a la mamá de este muchacho. Este muchacho llegó a odiar profundamente a su padre. Pero llegó un momento que conoció a Cristo. Su corazón fue sanado, aparte de salvado. Y hoy es un líder, primero pudo perdonar al padre. Fue y le pidió perdón al padre por las cosas que él había hecho, porque se convirtió en un peleador, en un matón, justamente por en el contexto en el cual estaba. Pero le pidió perdón al padre y le dijo, mira, también te perdono por todo lo que hiciste en la familia. Unos días después el padre aceptó a Cristo. Y hoy es un líder de un gran grupo que trabaja con jóvenes universitarios. ¿Cómo pudo cambiar esa vida? Así como esa chiquita. Creyeron en ese Dios, aceptaron como Salvador y luego dejaron sanar sus heridas y Dios los empezó a usar en gran manera. Seguramente hay muchos acá con esas heridas. Mira, no lo uses como excusa. Todo lo contrario. ¿Por qué habrá llegado esa chica a Siria? ¿No lo habrá permitido Dios también? Hubo quizás una familia entera que se salvó por un testimonio de una chica abusada, esclavizada.
No interesa lo que hayas pasado. Hay un Dios que sana esas heridas. Y hay un Dios que a pesar de todas las circunstancias adversas que uno pueda haber vivido, puede cambiar esto y usarte en tremenda bendición. Testimonio para otros, alcanzar a otros para Cristo. Entonces quiero concluir con dos preguntas que tendrías que hacerte. ¿Soy de verdad cristiano? Y si lo soy, ¿también lo parezco? No solo soy una bombita de luz, sino también estoy prendido. ¿Realmente vivís a Cristo? Esta chiquita lo era. Ahora tenés 3 personajes y con uno de ellos te vas a identificar porque no hay otras. O no eres, entonces te invito. Vení con tu lepra, vení con tu pecado, con tu vida destrozada, con esas cosas que ocultás quizás bajo, que sabe qué tipo de vestidos. O intento de escabullirte. Entrega tu vida al Señor, pedirle perdón por tus pecados. Vení como ese otro leproso en el tiempo de Jesús. Señor, si quieres, me puedes limpiar. Él te quiere limpiar. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar. Acéptalo hoy. Es tu momento. En segundo lugar, quizás te identifiques con Giesi, un siervo de Dios. Conocía a Dios. Había visto los milagros de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Pero interiormente, permitiendo cosas que lo alejaban de Dios. Y de hecho, le trajeron las consecuencias más terribles. Naamán fue libre de su lepra. Él, el siervo de Dios, se quedó con la lepra. Quedó con las consecuencias de sus decisiones. Entonces es tu momento. Despiértate tú, el que duermes, que juegas con el mundo. Salí de ahí, no toques lo inmundo, dice el apóstol Pablo. Salí de en medio de ellos, no toquen lo inmundo. Y Dios se va a acercar a vos. Va a bendecir tu vida y vas a poder ser de bendición. Era el propósito siempre de Dios. Pero quizás también seas de estas personas que ya pasaron por cosas tristes. No lo uses como excusa, todo lo contrario. Dios puede y quiere sanar esas heridas. Quiere que lleves una vida íntegra, una vida de testimonio. Eso es ser un discípulo de Cristo. Entonces, ¿sos? ¿Sos y también lo pareces? Ojalá así sea. Es tu momento, es tu decisión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias que una vez más nos has hablado. Y a través de estos personajes del Antiguo Testamento, una vez más vemos ejemplos para la vida de hoy. Señor, quizás haya entre nosotros aquellos que están en un campamento cristiano. Quizás vayan a una iglesia cristiana y quizás hasta sigan una religión llamada cristianismo. Pero todavía no son tuyos. Aparentan algo que no son. Que ahora puedan decir, Señor, límpiame. Límpiame de mi lepra, de mi pecado. Lávame más y más. Seré limpio. Quizás haya entre nosotros aquellos que son creyentes, pero las cosas del mundo los atraen. Se han dejado seducir por ello. Arrastrar por las amistades, por los lugares, por los placeres, por tantas cosas que el mundo y Satanás ofrecen. Y no ven que esto es su destrucción. Señor, que puedan decir ahora, Señor, me arrepiento. Me quiero levantar de entre estos muertos para que la luz de Cristo me ilumine y que también pueda ser luz para otros. Perdona mis pecados. Y Señor, quizás también haya entre nosotros aquellos que han estado expuestos a circunstancias muy tristes, referente a las cuales quizás no tengamos una respuesta al por qué, pero sabemos que cuando nos acercamos a ti, tú sanas esas heridas, tú levantas.
El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, con el propósito para que luego también podamos consolar a otros. Nos quieres usar. Quieres que nuestro testimonio trascienda, aún en circunstancias o en situaciones difíciles, que podamos vivir para ti, honrarte, glorificarte, así como esta chiquita anónima, así también nosotros. Eres especialista en hacer algo maravilloso de aquello que no es, de aquello que está destrozado, que está roto, que está lastimado. Eres el especialista para sanar, levantar y utilizar. Hazlo con todos los que estamos aquí en esta mañana. Te lo rogamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.